El recorte anunciado hoy por el gobierno en el gasto fiscal ha sido sin duda una de las noticias del día. Vamos a conversar al respecto con el exministro de Hacienda y actual director del programa CIDEPLAN de la Universidad de Talca, Manuel Marfan. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha habido dos críticas hoy, una a la magnitud de este recorte y otra al momento. ¿Qué le parecen ambas cosas? Bueno, respecto del momento, difícil haberlo hecho antes, porque las condiciones económicas internacionales se han deteriorado para todo el mundo y también para Chile. De hecho, el Fondo Monetario Internacional recién en enero pasado hizo lo que llaman un update, una revisión borrador, llamémoslo así. No están todos los detalles que normalmente tiene el outlook del Fondo Monetario. Y todas las cifras de revisión, prácticamente todas, son negativas respecto de lo que ellos mismos habían hecho en octubre pasado. Y entonces, me parece que lo prudente en esos casos es no solamente manejar las cuentas fiscales de manera más ordenada, porque se había llevado a cabo una política fiscal sobre la base de supuestos que son distintos de los que están ocurriendo. Y cuando se aprueba un presupuesto en el mes de noviembre y ya en febrero, o sea, 3 meses después, y ya hay que cambiarlo, ¿no significa que hubo errores en la forma de hacerlo o que las proyecciones sobre las cuales se hizo ese presupuesto demostraron ser febles? Bueno, eso es precisamente lo que estamos conversando. Ese presupuesto que se aprueba en noviembre había sido preparado en realidad durante el mes de agosto, porque hay que recordar que se envía durante el mes de septiembre a la tramitación parlamentaria. Y efectivamente las cosas han cambiado de manera importante. Pero al mismo tiempo es relevante entender que la mezcla es una mezcla entre lo que hace el Ministerio de Hacienda y lo que hace el Banco Central. ¿Ya? Este es un juego a dos bandas. Y por lo tanto, mientras más expansiva es la política fiscal, necesariamente más contractiva será la política monetaria que lo acompañe. Y esa mezcla es una mezcla que normalmente tiende a apreciar el peso, tiene efectos cambiarios que son relevantes. Señor Marfan, respecto de la magnitud de este ajuste, ¿es suficiente con un 1% del presupuesto o nos vamos a quedar cortos y vamos a enfrentar un nuevo ajuste pronto? Y se lo digo porque si bien se bajó la estimación del precio del dólar de 2,9 a 2,57, ya ahora está en 2,11 o algo, estaba durante la jornada del cobre, perdón, sí. Estaba ya en 2,11 aproximadamente. Entonces uno se pregunta, si ya está más bajo de lo que está presupuestado para este ajuste el precio del cobre, ¿no nos vamos a quedar cortos luego y va a venir pronto un nuevo ajuste? No creo, porque en estricto rigor la política fiscal se diseña sobre la base de parámetros estructurales. O sea, es el precio del cobre de largo plazo y es el PIB tendencial, lo que influye. Ahora, este cambio de escenario ha llevado a una corrección muy brusca de esos dos patrones que llevaron a su vez en su momento al ministro de Hacienda a decir que había una modificación de la regla fiscal. El país tiene reservas suficientes como para poder enfrentar golpes fuertes en su balanza de pago, cerca de 40.000 millones de dólares. Pero el punto principal es que cuando el resto del mundo, la economía mundial está mal, es sano tener un tipo de cambio más alto, más depreciado. Y eso no se consigue solo en una economía donde el tipo de cambio flota libremente. Eso requiere una mezcla de una política fiscal menos expansiva y una política monetaria más expansiva. Esa es la mezcla que permite tener un tipo de cambio, que al final de cuentas es la mejor manera de enfrentar
coyunturas de este tipo. Voy a poner un ejemplo que creo que lo grafica suficientemente bien. Para la crisis asiática, se hizo una mezcla de una política monetaria muy contractiva, que llevó a que no hubiera un ajuste cambiario. Y la evidencia después un ajuste cambiario suficientemente fuerte como para enfrentar esa coyuntura adversa. La evidencia empírica posterior mostró que los países que habían depreciado más su moneda salieron antes y más rápido de esa coyuntura adversa. Y eso es un elemento que yo creo que es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de eso? Eso también viene como cómo se va saliendo la crisis, con qué potencia se logra salir, pero ¿cuánto va a afectar o puede profundizar lo lenta que está la economía que se contraiga el gasto, que es una de las fuentes también de crecimiento para el país? ¿Este ajuste debiera implicar una baja en el crecimiento en nuestro país y de cuánto? ¿Es posible estimarlo? Bueno, sí, es posible, pero yo insisto que la mezcla que uno tiene que ver es la mezcla de la política fiscal con la política monetaria. Esta política fiscal va a permitir que el Banco Central no necesariamente haga ajustes como los que están anunciados en su política monetaria. Entonces, uno puede tener el mismo grado de expansividad con una política monetaria más fuerte y una política fiscal más débil, o viceversa. Ahora, los efectos son quién tiene el protagonismo del aumento de la demanda, o el sector público o el sector privado. Y en este caso particular de una desaceleración, porque no estamos hablando de contracción ni de recesión, esta desaceleración que está directamente vinculada a un deterioro del escenario internacional, la medida correcta es la de tener mayor espacio para expansión monetaria, y eso se logra con más esfuerzo fiscal contractivo. Entonces es cierto que los sectores que afectan directamente el gasto público pueden verse desfavorecidos, pero los sectores que afecta directamente una política monetaria más expansiva se ven favorecidos. Y esa es la mezcla que permite estos ajustes de Pero precios. eso depende de una autoridad autónoma, que es el Banco Central, que no necesariamente va a actuar de la misma forma que el gobierno. ¿Usted ve que el Banco Central está actuando de la manera adecuada o tomando estas señales que envía el gobierno para actuar también de la forma que usted dice? Sí, por supuesto. Yo trabajé 10 años en el Ministerio de Hacienda y 10 años en el Banco Central, así que conozco las dos caras de esa moneda. Para el Banco Central, la política fiscal es un dato. El Banco Central es muy raro que opine respecto de la política fiscal, pero sí forma parte de la discusión interna del Banco Central cuáles son los espacios que le deja a la política monetaria la política fiscal vigente. Y sobre esa base se hacen las proyecciones, los modelos y los IPOM, los informes de política monetaria, normalmente tienen implícito una trayectoria de tasas de interés hacia futuro que toman como un dato la política fiscal. Ahora, en el mes de marzo, va a venir un nuevo informe de política monetaria del Banco Central. Yo ya no estoy en el Banco Central, así que no sé bajo qué secretos está eso, pero vamos a ver en sus proyecciones probablemente un comentario respecto de esto, y yo me imagino que dentro de ese comentario, pero estoy sobre la base de una bola de cristal, no tengo ninguna información interna del Banco Central, uno de los elementos que va a expresar, se me ocurre a mí, es que esta política fiscal, este ajuste de la política fiscal que se está haciendo, va a permitir tener precio relativo, un tipo de cambio real relativamente más elevado, y ese tipo de cambio real más elevado en las condiciones de una economía internacional que está débil, da mucho más espacio para crecer que la política fiscal más expansiva. En estos casos se suele hablar de que esto es solamente un ajuste de gasto corriente, se suele decir que aquí se está sacando grasa en el fondo y que no se está afectando la inversión. Si había grasa en el presupuesto, uno se pregunta, bueno, ¿por qué se la había sacado antes? ¿Significa que estábamos malgastando la plata entonces? ¿O esto es una manera de explicar las cosas más bien para que nos quedemos más tranquilos?
La política fiscal no es solamente un tema de ingresos y gastos como una tabla T de estadística, sino que también refleja las prioridades del gobierno, especialmente los cambios, porque hay cosas que son permanentes, que no dependen del gobierno de turno, ¿no es cierto?, pero las modificaciones. Y entonces detrás de esa aseveración lo que hay es en realidad más bien una opinión, yo diría, de carácter político, en el sentido que al hacer el ajuste principalmente en gasto corriente, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo es que se está aumentando el ahorro fiscal. No se está haciendo el ajuste en la inversión pública, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene una mezcla que acompaña bien. ¿Qué ayuda a que sea mejor recibida esta noticia de ajuste también? Al decir no vamos a tocar lo social, no vamos a tocar salud. Yo tengo la impresión que sí, o sea que hay una priorización también política en este tipo de ajustes. No sé en este caso particular porque estoy fuera del gobierno ahora, ¿no es cierto? Pero siendo partidario del gobierno, pero estoy fuera del gobierno, ¿no es cierto? Y normalmente este tipo de recortes que ha habido en el pasado, en la historia reciente de Chile, a mí me tocó vivirlo también en más de alguna oportunidad, normalmente se hace algún recorte que es parejo en lo que se llama el gasto corriente variable y después se hacen correcciones de manera de evitar que paguen la cuenta justos por pecadores. Manuel Marfal, muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por invitar.